¿Quieres que tus gameplays se vean tan épicos como los de tus creadores favoritos? En este video te guiaré paso a paso por el proceso de edición para que puedas darle estilo, emoción y personalidad a tus videos. Hey, soy Shirmai y en este video te enseñaré cómo crear un gameplay desde cero, con trucos y consejos que llevarán tus videos al siguiente nivel. Pero antes de empezar me gustaría darle las gracias por los 27.000 suscriptores. Es increíble que empecemos el año con esta cantidad de suscriptores. Hasta ahora no puedo creer lo mucho que creció esta comunidad. Lo único que les puedo decir es muchas gracias. Ahora sí empecemos con el paso. El primer paso antes de entrar a la fase de edición, es importante saber qué juego van a elegir para sus gameplays. Primero, piensa lo que te mueve a crear contenido. ¿Quieres mostrar tus habilidades, contar una historia o simplemente hacer reír a tu audiencia? Según tu objetivo puedes elegir juegos que se adapten a ti. Elegir el juego perfecto para tus gameplays no es solo una decisión estratégica, sino que también una oportunidad para expresar tu estilo y conectar con una audiencia que comparte tus intereses. Pero al final lo más importante es que disfrutes del proceso y lo hagas auténtico. Ahora vamos a dar un paso más allá y centrarnos en la edición de esos gameplays. En esta ocasión este tutorial lo haré desde el programa de Wondershare Filmora. Actualmente este programa es uno de los mejores en lo que se trata de edición para PC. Yo lo quise hacer desde este programa porque tengo varios suscriptores que también lo usan. Y como en el canal tengo varios videos editando desde el móvil, creí que ya era el momento de crear videos para PC. Pero para los que editan desde el móvil, no se preocupen que todo lo que les voy a enseñar en este video también lo podrán hacer desde el móvil. Una vez estando en el programa de Filmora, notarás una interfaz limpia y organizada. Y para empezar a editar, entramos directamente en nuevo proyecto. Y una vez estando en el editor de Filmora, lo primero que vamos a ver es la línea de tiempo y la biblioteca de medios. Aquí se importan y organizan tus clips, música y gráficos. Así que lo primero que vamos a hacer es agregar el video que hayamos grabado en la biblioteca de medios. Y luego arrastramos el video en la línea de tiempo. Y listo, ya tenemos el video. Ahora toca hacer magia para que el gameplay sea épico y pueda entretener a la audiencia. Y eso lo haremos con el paso. Lo primero y más importante para los gameplays o los videos en general son las intros. La introducción en un gameplay es clave para captar la atención de la audiencia desde el primer momento. Una introducción dinámica y bien pensada asegura que no abandonen el video. Puedes usar una pregunta, una reacción emocionante o un adelanto de algo épico que ocurra más adelante en el gameplay. Pueden tomar como ejemplo a los grandes creadores de contenido del gaming, como por ejemplo el Rubius, The Gref o Farfadox. Se darán cuenta que siempre tienen una intro en sus videos. Y ahora que ya saben de la importancia de las intros en los videos, ya podemos irnos al siguiente tutorial. En este tutorial aprenderás a identificar y cortar esas partes que no aportan nada, para que tus gameplays sean más emocionantes de principio a fin. Primero reproduce tu gameplay completo y marca mentalmente los mejores momentos. Por ejemplo, podrían ser un tiro super épico o un enfrentamiento intenso. Y si en tu gameplay incluye tu webcam, podrías aprovechar tus reacciones emocionantes o divertidas. Y una vez que tengas anotado esos momentos, usa la herramienta de tijera. En la línea de tiempo de Filmora selecciona tu video y mueve el cabezal de reproducción al inicio del momento que quieres destacar. Ahora haz clic en el icono de tijera para dividir el video. Ahora mueve el cabezal de reproducción hasta el final de ese momento y lo vuelven a cortar. Para eliminar las partes que no quieres que aparezcan en el video, seleccionas y presionas la tecla de suprimir, o también lo pueden hacer dándole al icono de eliminar. Así al eliminar las partes que nosotros creemos que no aportarán nada en el video o que simplemente son aburridas, hará que el video tenga mejor retención de audiencia. Otra cosa que también podemos hacer con Filmora es eliminar el ruido del video. Harás que el video sea más brillante y nítido eliminando el ruido de la toma con una IA. Y para eso vamos a seleccionar el video. En la parte derecha nos saldrán varias opciones, pero nosotros vamos a entrar en la parte de herramienta de IA. Ahora bajamos hasta abajo y activamos eliminación de ruido. Esta opción es bastante útil en el caso de que tus videos tengan mucho ruido visual. En mi caso no creo que sea necesario, pero es bueno que conozcan esta opción por si lo necesitan. Ahora sí vamos con el siguiente tutorial, que también es bastante importante. La voz es el corazón de tus gameplays, es lo que emociona, conecta y da vida a cada partida. Más allá de lo que ocurre en cada partida, tu voz añade personalidad, explica, entretiene y crea una experiencia única para tu audiencia. Un tono auténtico y carismático hace que el público se sienta más cercano, creando una comunidad alrededor de tu contenido. En definitiva, la voz en los gameplays transforma un video estático en una experiencia dinámica y única, que no solo muestra el juego, sino que también quién eres como creador de contenido. Pero en el caso de que te cueste hablar fluidamente en los videos o simplemente no
quieres hablar mientras juegas, puedes grabar tu voz en off. Y esto lo podemos hacer desde el programa de edición. Una vez que tengamos el video y la parte en donde queremos que se escuche nuestra voz, seleccionas el icono del micrófono y para empezar a grabar solo le tienen que dar al botón rojo. Yo por ejemplo voy a grabar lo que sería la intro de este video. Hay varios creadores de contenido que hacen lo mismo, como por ejemplo Bobbycraft y otros creadores de contenido. Y una vez que tengan su audio también lo pueden mejorar con una super herramienta impulsada por una IA. Así que seleccionan el audio y activan la opción de mejora de voz con IA. Ahora sí, nuestro audio puede mejorar bastante con esta herramienta. Pueden ir moviendo en claridad de voz y en mejora de voz hasta que quede como a ti te guste más. Obviamente tenemos varias opciones más, como por ejemplo la herramienta para eliminar ruido. Solo lo tienen que activar y listo. Con Filmora también podemos traducir nuestra voz con precisión para que pueda ser visto en otros países. Así no optaremos por páginas para traducir nuestros videos, porque lo podemos hacer desde el programa de Filmora. Para traducir el audio lo seleccionamos, ahora le damos en el icono de traducción. En la primera opción podemos elegir si traducir la voz y subtítulos o solo los subtítulos, y yo lo voy a dejar así como está. Ahora elegimos el idioma de origen, que en mi caso sería el español, y luego el idioma en el que lo vamos a traducir, que sería el inglés, y por último le dan en traducir. Ahora esperamos a que cargue todo y listo, y así es como quedaría. Hey, I'm Surmay, and on the day of today I am going to face one of the most complicated challenges in Fortnite. La verdad que esta herramienta es bastante útil. También podemos ver otras herramientas relacionadas al audio, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Imagina que un detalle clave en tu video pasa desapercibido, y si te dijera que hay una forma sencilla de hacerlo y hacer que tu audiencia se enfoque justo en lo que tú quieres, el efecto zoom es la respuesta. En este tutorial descubrirás cómo este pequeño truco puede transformar tu contenido y mantener a todos atentos. El zoom dirige la mirada del espectador exactamente hacia donde quieres. Si quieres destacar un detalle importante, el zoom lo hace instantáneamente obvio. El primero que les quiero enseñar a hacer es el efecto de zoom suave, o zoom lento como le dicen algunos. Este efecto es perfecto para crear un efecto profesional o un enfoque gradual en un tema. Por ejemplo, estoy hablando de un tema importante y para darle más dramatismo le agrego el zoom suave. Este efecto también puede ser de gran ayuda para dar una sensación de movimiento y vida al video e imagen. Y para hacer el efecto de zoom suave, seleccionamos el video, nos posicionamos en el momento que queremos agregar el efecto. Ahora nos vamos hasta la ventana de video y en escala agregamos un keyframe, y ese sería el inicio del efecto zoom. Y unos segundos después agregamos otro keyframe, y estando encima de ese keyframe le hacemos zoom, que en mi caso lo voy a hacer sobre mi personaje. Y así de fácil se hace el efecto de zoom suave. Y ahora les quiero enseñar a hacer el zoom rápido. Este efecto es ideal para enfatizar reacciones o momentos cómicos. Bueno, realmente se puede usar para muchas cosas más. Y para hacer el efecto de zoom rápido es casi lo mismo que el anterior. Solo tienen que poner los keyframes juntos, separados por medio segundo. Mientras más juntos estén, el efecto será mucho más rápido. Este efecto también es fácil de hacer y también es bastante importante para los videos. Pero hay otro que también es útil y se complementa bastante bien con el zoom rápido. Y del que estoy hablando es el efecto del zoom inverso, que sería básicamente todo lo contrario al zoom rápido. Por ejemplo, le hicimos zoom a esta parte del video, pero queremos que vuelva a su posición original. Así que agregan un keyframe en donde quieren que empiece el efecto y medio segundo después agregan otro keyframe. Y estando encima de ese keyframe, ponen en su tamaño original. Y así es como quedaría. El efecto zoom es una herramienta simple pero poderosa para hacer que tus videos destaquen y conecten mejor con tu audiencia. Pero algo que hará que el efecto zoom quede más épico son los efectos de sonidos. ¿Sabías que un video puede ser 1000 veces más impactante solo por agregar el efecto de sonido adecuado? Los efectos de sonidos no solo complementan las imágenes, sino que también tienen el poder de transformar completamente la atmósfera y la narrativa, desde la emoción que generan hasta cómo capturan la atención de tu audiencia. En este tutorial demostraré cómo usar los efectos de sonidos para dar un giro radical a tus videos. Primero busquemos el momento clave en donde realmente quieres que tu audiencia sienta algo fuerte. Piensa en los momentos más emocionantes o interesantes de tu video y pregúntate: ¿este momento necesita un sonido que lo haga más impactante? Por ejemplo, acá vemos a este enemigo, así que justo en ese momento podemos usar un sonido de suspenso o de alerta. Podemos probar ambos sin problema, así que agrego el sonido justo en ese momento. Y la verdad que ahora con el efecto de sonido, ese momento queda más impactante. Y también con el efecto zoom hace que el efecto de sonido tenga más sentido. Recuerden agregar el sonido al momento, que el sonido realmente tenga sentido. No agreguen por agregar nada más. A las transiciones también le podemos poner los efectos de sonido. Un whoosh o un sonido de desvanecimiento puede ayudar a que el cambio sea más fluido y menos abrupto. En el caso de que no encuentren el efecto de sonido adecuado, lo pueden crear ustedes mismos. Así que entramos en audio, ahora en efecto de sonido con IA,
y acá describen el sonido que quieren crear. Por ejemplo, voy a pedir que me cree un sonido de viento. Ahora le damos en generar y esperamos a que llegue al 100%. Y estos son los efectos de sonidos que me creó. Realmente esta herramienta es bastante útil en el caso de que queramos algo diferente. Como has visto, los efectos de sonido son mucho más que un complemento. Son la clave para hacer que tus videos sean más dinámicos, profesionales y envolventes. Obviamente podrías usar más estilos de efectos de sonidos, como por ejemplo un efecto de sonido divertido o terrorífico, incluso para mostrar un elemento en el video. Pero eso ya lo voy a dejar para que lo puedan probar y experimentar por su propia cuenta. Pero hay otro elemento que tiene un impacto aún mayor en la experiencia del espectador. Ahora hablemos de cómo escoger la canción ideal. La música que elijas debe coincidir con el estilo del juego. Si estás jugando un shooter, elige algo de ritmo rápido y energético. Si es un juego de terror, opta por música tensa o ambiental. La idea es que la música complemente la acción en pantalla y mantenga a la audiencia inmersa en la experiencia. Aunque hay ocasiones que en los propios gameplay de shooter hay momentos divertidos. Así que en ese caso puedes combinar diferentes estilos de canciones. Por ejemplo, en esta parte del video en donde estoy teniendo un enfrentamiento, voy a poner una canción de acción, así para que este momento se vuelva más emocionante. Y cuando termine ese momento de acción, podemos poner una música divertida o ambiental. Y también es importante ajustar el volumen de la música para que no opaque el audio del gameplay o tus propios comentarios. Así que cuando estás hablando o diciendo algo importante, puedes bajar el volumen. Y también puedes ajustar el volumen de la música en momentos de acción. Y luego bajar el volumen cuando el gameplay esté más tranquilo. Y este sería el resultado final. Aunque en este gameplay yo no estoy hablando, pero si siguen mis pasos se les quedaría algo así. Si les cuesta encontrar el estilo de música, lo pueden crear ustedes mismos con la herramienta de Filmora. Así que nos vamos hasta la ventana de audio. Ahora entramos en música con IA y acá elegimos el género que queremos que tenga la música. Por ejemplo, voy a elegir unos cuantos que están acá y luego le damos en generar. Ahora esperamos a que esto cargue todo y listo. La IA ya nos creó las canciones. La verdad que estas canciones no son lo que realmente estaba buscando, pero solo es cuestión de ir probando diferentes géneros. Pero fuera de eso, las canciones no están nada mal. Esta herramienta realmente nos puede ser de gran ayuda, y así es como puedes usar las canciones en tus gameplays de forma profesional. Y eso es todo lo que necesitas saber para empezar a editar tus gameplays. La verdad que todo lo que les enseñé en este video lo pueden hacer en cualquier otro programa, incluso desde el móvil. Pero realmente me dejó bastante sorprendido el programa de Filmora. Solo con herramientas básicas se pueden hacer maravillas. Ahora imagínate con las demás herramientas que tiene este programa. Así que si este video tiene bastante apoyo, sacaré un video mejor detallado acerca de este programa. Para eso tienes que darle like al video, suscribirte si no lo estás y activar la campanita para más contenido similar a este. Y en el caso de que quieran aprender algunos efectos al igual que otros creadores de contenido, les invito a que vean este video, en donde enseño varios efectos interesantes que puedes usar en tus gameplays. Nos vemos en el próximo video. Chao.